Buenos días. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hemos estado viendo hasta el versículo 15. Entonces hoy vamos a continuar con el comentario de este capítulo por el versículo 16. Si os acordáis, a modo de repaso, hemos estado hablando de Juan el Bautista como el precursor de Jesús. Y la imagen que tenemos aquí es la de un rey que viene y envía a un mensajero que le prepare el camino por donde él tiene que pasar y anuncie su llegada. Este era el papel de Juan el Bautista. Jesús viene como ese rey divino al que la Escritura llama el Mesías, que era la persona más esperada por el pueblo de Israel y más importante. Es ese rey profetizado que venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es Jesús. Y antes de su llegada o antes de su manifestación pública, tal como estaba profetizado, vino un profeta que anunciaba su llegada y preparaba los corazones de la gente para recibirle. Eso lo hacía diciéndole a la gente que tenía que arrepentirse. De esa manera preparaba al pueblo para recibir al Mesías. También vimos que cuando ya Juan es encarcelado, Jesús va a predicar, va a viajar por Galilea primeramente y va a dedicarse a predicar el reino de Dios. Y al igual que hacía Juan, él también le decía a todos los que escuchaban que tenían que arrepentirse para poder entrar al reino. Veíamos que el reino de Dios no es otra cosa sino el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, para entrar a este reino es necesario una disposición a cambiar. Es necesario que uno reconozca humildemente que ha pecado, que ha vivido en rebelión contra Dios, dirigiendo su vida a su manera, y esté dispuesto a empezar de nuevo bajo el gobierno de Dios. Ese es el centro del mensaje que Jesús predicaba. Y sabemos que Él finalmente daría su vida en la cruz, pagando por los pecados de todos y resucitando como Rey victorioso para que de esta manera todos los que crean con ese arrepentimiento en su corazón, con esa disposición al cambio, pues no solamente sean perdonados de todo pecado, sino entren al reino de Dios como hijos de Dios. Este es el corazón del Evangelio. Y esto es lo que hemos estado comentando en los días anteriores. Bien, pues vamos a leer hoy desde el versículo 16 de este capítulo 1 y continuamos por donde nos hemos quedado. Jonah, ¿quieres? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces,
diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vale, vamos a parar ahí. Bien, pues aquí tenemos el comienzo del ministerio público de Jesús. Terminábamos así el día anterior con los versículos 14 y 15, y si os acordáis o si os fijáis, tenemos ahí ese título: Jesús principia su ministerio. Es el título que aparece en la Reina Valera, por lo menos en la versión del 60, ¿no? Jesús principia su ministerio. Y esto es lo que vamos a tener a continuación. Es el relato del comienzo de la misión que Jesús vino a realizar en la tierra, ¿no? Entonces, comentábamos cómo él se dedica a predicar, esto lo veíamos el día anterior, a predicar el reino de Dios, ¿no? Como vemos ahí en los versículos 14 y 15. Ahora, a partir del versículo 16, del versículo 16 al 20, Jesús va a hacer también algo muy importante. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace Jesús en estos versículos 16 al 20? Ya llamó a los apóstoles, ¿no? Los primeros. Como Llamar discípulos. llamar discípulos. Claro, exactamente. Pero es que yo he leído cuando Jesús, o antes de ello, quisiera saber que estuvo en el Antiguo Testamento algo sobre esos 4 pescadores. Jesús los toma porque como todo es anunciado, entonces llama mucho la atención que sean 4 pescadores que realmente, pues, dentro de lo que se conoce, no eran muy letrados. Y los coge a ellos. Eso estaba en el Antiguo Testamento, tenía que ser así. Que yo sepa, no recuerdo ningún pasaje del Antiguo Testamento que hable de que Jesús llame a 4 pescadores para ser discípulos. No recuerdo eso. Creo que no. Pero es lo que hace, ¿no? Vemos que Jesús desde su comienzo va a llamar discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Para evangelizar, ¿no? Que anuncia las buenas nuevas de salvación. O Podemos que ser predica el evangelio. Podemos ser un poquito más específicos. ¿Cómo definiríamos lo que es un discípulo? Un servidor O lo que era un discípulo en esta época. Un discípulo es alguien que está aprendiendo. Alguien que está aprendiendo, esa es una definición más acertada. Ajá. En este momento en el que Jesús llama discípulos, habían otras personas que tenían discípulos también. ¿Cómo se les llamaba a esas personas que tenían discípulos?
Pastores. maestros, pastores, rabinos. Maestros, son Ajá. discípulos que enseñan. Por ejemplo, ahora, discípulos son los niños. Pues cuando yo era niña y estudiaba, nos llamaban discípulos, Ujú. porque estamos aprendiendo. Ajá. Ahora la palabra discípulo, pues seguimos utilizándola en nuestro contexto cristiano, ¿no? Pero en esta época, en el contexto judío, en el momento en el que Jesús nace y ya va a realizar su ministerio sobre la tierra, pues vemos que habían rabinos en Palestina que no es otra cosa que maestros de la escritura sagrada, de la ley, ¿no? De lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, además de otras tradiciones y prácticas que tenían y enseñaban los judíos, ¿no? Entonces, estos maestros, estos rabinos, tenían alumnos, tenían estudiantes que eran llamados discípulos. Ahora, los estudiantes no eran como hoy en día, que van a la escuela 6, 8 horas al día y vuelven a su casa, sino que más bien se trataba de personas que durante un tiempo, durante quizá unos años, pues se iban a vivir con estos maestros y aprendían no solamente una teoría, sino una práctica, ¿no? Viviendo con ellos. O sea que el estudio, los colegios inician en conventos. Los conventos es algo posterior, es algo ya dentro del contexto cristiano. Sí que es verdad que las sinagogas que existían, en realidad habían empezado a existir siglos atrás en Israel. Las sinagogas eran centros de enseñanza de la escritura y también se utilizaban como escuelas donde los niños varones ya empezaban a estudiar desde muy temprano, ¿no? Pero esos niños, cuando avanzaban en el estudio de las escrituras, pues algunos de ellos continuaban lo que para nosotros, si lo queremos contextualizar, si lo traemos a nuestra época, pues sería quizá como ir pasando de grado hasta entrar a la universidad, ¿no? Pues aquellos estudiantes que iban a continuar, pues ya lo iban a hacer ya a los pies de un rabino, ¿no? De un maestro, donde iban a pues profundizar en un estudio de las escrituras y de la interpretación de ese rabino, y hasta ese punto a veces llegaba, ¿no? De hasta llegar a vivir con él. Los que no llegaban tan lejos, los niños estudiantes que no llegaban hasta ese punto, pues estudiaban hasta cierto año y muchos de ellos pues ya pasaban a aprender los oficios de sus padres o otros oficios y dedicarse a eso, ¿no? El hecho de que Jesús llamara pescadores, esto nos indica que eran personas que no habían seguido esa carrera académica, ¿no? Sino que, como muchos otros, pues tenían oficios pues corrientes, ¿no? No se habían dedicado a continuar ese estudio, ¿no? Eso es muy bonito con el tema de los pescadores, porque precisamente es eso, ¿no? Pescar. Porque en las comunidades americanas, lo más primitivo, ahí se habla que para que un chamán pudiese serlo, sí lo colocaban a estudiar y tenía que internarse o meterse a la selva o estar siempre con el chamán, el más viejo. Y este era especialmente para ello, pero no lo elegían porque sí, sino que el niño tenía que tener esas habilidades para poder seleccionarlo, y ese iba a ser uno de los chamanes en el futuro. Entonces, por eso yo decía que uno se pone a mirar lo más primitivo que hay, y uno diría que eso pasa a ser como la escuela de hoy, que es que lo educan a uno para. Pero pues claro. no. Algo importante que hemos mencionado, ¿no? Es que la escuela del discipulado, si lo llamamos así, no era solamente teoría, era también práctica.
Esto es algo muy importante de tener en cuenta. No era solamente una enseñanza teórica que recibían del maestro, sino que también había un aprendizaje en la práctica. Entonces, bien, vemos que Jesús, desde el comienzo de su misión aquí en la tierra, no solamente va a predicar, sino que también va a hacer discípulos, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí en el Evangelio de Marcos, y no solamente en este, sino en todos los evangelios, en Mateo, en Lucas, en Juan. Vemos que casi desde el mismo principio vamos a encontrarnos con esto mismo: Jesús llamando a personas para ser su discípulo. Ahora, antes de Jesús estuvimos hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista también tenía discípulos. De hecho, algunos de los discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en discípulos de Jesús. Bien, entonces es lo que tenemos en este pasaje, versículos 16 al 20. Ahora, ¿quién es el que, según estos versículos, quién es el que va a escoger a quién? ¿Es Jesús el que escoge a estas personas para ser discípulos, o son estas personas las que escogen a Jesús para seguirle como discípulo? Jesús. En este caso es Jesús que los llama a ellos. Jesús es el que se acerca a llamarles. O sea, Jesús les escoge. Ahora, estas personas, no nos equivocamos si también decimos que en cierto sentido también escogen, ¿no? Porque cuando Jesús les llama, ¿ellos qué tienen que hacer? Y Obedecer, responder, ¿no? Responder. O sea, ellos responden al llamado de Jesús. Jesús les llama para ser discípulos y ellos responden. Ahora, vamos a intentar meternos en la mente de estos hombres, ¿vale? Hemos estado hablando un poquito de lo que era el discipulado, y ahora vamos a pensar en que tenemos aquí a 4 pescadores. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Ese tema es muy interesante. Y antes de que se meta ahí, tengo una inquietud de lo anterior. Sí. Es que llama mucho la atención porque en Mateo, cuando le preguntan a Jesús sobre Elías, de alguna manera él responde, pero sus discípulos dicen, estaba hablando de Juan el Bautista. Sí. Entonces ahí se habla del Espíritu que va y viene, porque hay otros pasajes que dice que sí, que no se sabe para dónde va el viento. Entonces uno diría que es posible que esos 4 pescadores, o los que elige Jesús, seguramente sean algunos otros profetas. No es. Sí, ¿estos pescadores eran profetas? O alguien que estaba ya seleccionado porque se sabe por el Espíritu Santo. No, de hecho lo que vamos a ver es que al final de su vida aquí en la tierra, cuando Jesús ya resucita y se va a marchar, es que Él le va a encomendar a sus discípulos de hacer discípulos en todas las naciones a todos los que respondan, ¿no? Entonces es un llamado que Dios hace a todos. Bien, pero lo que tenemos aquí es que, como decía, ¿no? Vamos a intentar meternos en la mente de estos pescadores. Entonces tenemos a 4 hombres que tienen una profesión, se dedican a la pesca, y como decíamos, ellos pues probablemente cuando eran niños hicieron cierto estudio en la sinagoga, como hacían los varones de esa época, estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, pero solamente llegaron hasta cierto grado y ya se dedicaron quizá por la profesión que tenían sus padres, ¿no? Que era la de la pesca. Es decir, que no continuaron con la carrera académica estudiando más en profundidad a los pies de un rabino, ¿no? No era este tipo de hombre. Entonces eran personas pues seguramente rudas, gente de trabajo fuerte, pescadores. Bien, entonces Jesús se les acerca, ¿no? Y al llamarlo Jesús, al llamarles como, para ser discípulos, podemos ver que estos hombres entienden de lo que se trata, ¿no? Saben que Jesús les está llamando
a un tipo de compromiso. Ese compromiso, ¿qué iba a requerir de estos hombres? ¿De qué manera iba a cambiar sus vidas? Que iban a dejarlo todo. Ajá. Eso significaba que tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo para esa, vamos a decir, esa carrera académica que no habían emprendido, porque digamos que no eran los más inteligentes de la clase, ¿no? Pues ahora Jesús les está llamando precisamente a algo muy parecido, ¿no? Les está llamando a emprender esa carrera, pero con Él, ¿no? Aprendiendo de Él, aceptándole a Él como el Maestro, ¿no? Entonces eso iba a significar que iban a tener que dejar sus profesiones. ¿Por qué? Porque no era, como decíamos, solamente el dedicar unas horas a acudir a una escuela para aprender, sino consistía en vivir con el Maestro, en escuchar sus enseñanzas, aprender la teoría, pero también el ver a su Maestro en la práctica y hacer lo que su Maestro les enseñaba y lo que veían a su Maestro hacer, ¿no? En esto consistía el discipulado. Entonces estos hombres ven que Jesús se acerca y les llama a ser discípulos. Entonces diríamos que el compromiso del discípulo era realmente algo importante. Sí, ¿no? Era importante. Claro. Tomaba toda la vida, o sea, era la vida entera. El sentido que... de horas, se trataba de un modo de pensar todo. Modo de vida. El sentido que Jesús le va a dar es ese. Es que el compromiso del discipulado es algo de por vida. Ese es el sentido que Jesús le dará. Es decir, que Jesús siempre va a ser nuestro Maestro si adquirimos este compromiso con Él. Siempre durante toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo de Él. Aprendiendo teoría y aprendiendo práctica. Aprendiendo en la práctica. Bien, entonces vemos que estos hombres entienden de lo que se trata, que se les ha acercado un rabino al que ya algunos están llamando el Mesías, ¿no? De hecho, el propio Juan el Bautista le señaló a él, ¿no? Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: este es del quien yo os hablaba, este es ese rey que estábamos esperando, a quien yo he venido a preparar el camino. Y sabemos que algunos de estos discípulos de Juan el Bautista pues siguieron a Jesús, ¿no? Cristian, tengo una pregunta. Entonces Jesús vino como rabino, ¿no? O era un rabino, ¿no? Jesús fue un rabino, sí, pero no solamente fue un rabino. Cuando hablamos de rabino hablamos de maestro, ¿no? De un maestro. Pero no solamente fue un maestro, fue muchísimo más. Fue el Mesías, el Rey prometido. Pero no solamente el Rey prometido, fue el Salvador. Pero no solamente el Salvador, fue Dios mismo entre los hombres, ¿no? Ese es Jesús. Fue también profeta, fue sacerdote. Fue todo lo que había sido profetizado y todo lo que necesitábamos, ¿no? Bien, entonces Jesús llama a estos hombres y ¿cómo responden estos pescadores? Bueno, antes de eso, ¿de qué manera les llama Jesús? ¿Qué palabras utiliza? Versículo 17. Venid en pos de mí. ¿Y qué les promete? Pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Y en el versículo 20, a los otros dos hermanos simplemente dice que los llamó, ¿no? En el Evangelio Paralelos vemos que utiliza la palabra sígueme, ¿no? Dice seguidme. Venid en pos de mí es lo mismo que seguidme. Ir en pos de alguien literalmente es ir detrás de alguien. Eso significa ir en pos, ir detrás.
Esto nos lleva a esos caminos estrechos donde solamente se puede caminar en fila india que decimos, ¿no? Entonces, el que llama sería el que va adelante y los demás van detrás siguiéndole, ¿no? En el fondo lo que está diciendo Jesús es: venid conmigo, ¿no? Yo os estoy llamando a ser mis discípulos, y la ilustración que tenemos es de caminar con alguien, ¿no? Jesús les estaba llamando a caminar con él, es decir, a compartir su vida con él, sus vidas con él, para aprender con él desde este compromiso, el compromiso del discipulado, ¿no? Entonces Jesús les llama de esta manera: venir en pos de mí. Pero ¿qué es lo que añade? ¿Qué promesa les hace? Y les haré pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, Jesús está llamando a pescadores de peces, ¿no? A Y él es- pescadores de seres humanos. Y Él les está invitando a adquirir este compromiso con Él como discípulos, y les añade: si lo hacéis, yo os voy a convertir en pescadores, pero de hombres, pescadores de almas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto de pescadores de hombres? ¿Qué creéis que Jesús estaba queriendo transmitirles con esto? Para que fuesen salvos, ganar gente para que fuesen salvos, ¿no? Ganar gente para que fuesen salvos. A ver, es que yo me imagino ir a empezar la iglesia, Ujú, con él, con su venida, iba a empezar su iglesia, la Ujú. iglesia de su padre. Entonces, imagínate. ujú, Entonces, ujú. o sea, el pecado de Dios ahí. El pescador de peces, ¿qué hace? Reconvierte. Persiguen a los peces, mejor dicho, va Ajá. a donde hay más peces, a donde para Los pesca. Y los atrapa con su... No serían. El pescador de peces se dedica a pescar, ¿no? Hoy en día pues tenemos una caña para pescar peces de uno en uno, también hay redes, ¿no? Se puede hacer desde un bote, ¿no? Desde un barco, se puede hacer desde la orilla, hay diferentes técnicas de pesca, ¿no? Pero en el fondo se trata de lo mismo, se trata de atrapar peces, ¿no? Ahora, los que dijo Jesús, ellos ya les anunció para que pescaran hombres. Ujú. Ya desde ahí empezó la misión, Ajá. para enseñarles y que los pescadores aprendan de Ajá. Jesús y ellos también empiecen a pescar, Ajá. Es ser discípulo. anunciando el evangelio. Yo digo que como eran muy rudos y tú dices, no Mm. tenían estudios, ¿cómo entendieron eso ellos? Realmente no Mm. entendieron mucho, ¿no? Mm. Simplemente algo tenía Jesús que... Que les llamaba la atención. O sea, Claro. no hubo escuela Ajá. para Sí, ellos. después. O se conoce algo, porque es que llamarlo así y ellos siendo tan rudos, Claro, es lo que yo digo. bueno, era porque era el hijo de Dios. Pero claro, Mm. siendo Toda la palabra de él. Por ejemplo, que a alguien le aparezca a uno y vamos. También, Pero eran también tiene que también. ver el contexto en el que se vivía en aquel El entonces. contexto. Que sí. cuando los niños aprendían lo de la ley, ellos cuando venía alguien y les decía, no a los niños, sino ya a una persona, decía tú conmigo, era que lo estaba llamando a que le sirviera o le siguiera en la enseñanza. Entonces ellos tenían en la ley muy arraigado eso en ese contexto. O sea, este rabino me ha llamado a ir detrás de él. No, es que si Entonces queda ellos uno- en el contexto lo tenían como claro, que si ese hombre me llamaba yo tenía que ir. Sí, pero es que Ajá. también Moisés llamó, los pasa por el mar, pero igual son duros. O sea, Mm. cuando uno ve todo ese contexto, uno dice, bueno, ¿qué pasó allí? Entonces, obviamente, la respuesta que uno se da es que es el Hijo de Dios Mm. o el Dios mismo y esto es otra cosa. Mm. Pero entonces digo, habría una preparación o algo, no se habla en la Biblia de que hubo algo con ellos, solamente dice, los llamó. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que estos hombres ya habían conocido a Jesús antes. O sea, esto no es un hombre que no conocen de nada y que nunca han escuchado hablar de él
y que les llama y entonces algo hace que quieran dejarlo todo y seguirle, ¿no? Que en el caso de otros, algo parecido por lo menos sí que podemos tener, ¿no? Pero estos hombres ya habían conocido a Jesús, ya estaban escuchando que Juan el Bautista decía que él era el Mesías, al que estaban esperando, e incluso ya habían llegado a hablar con Jesús, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que aquí Jesús les llama de forma oficial, ¿no? En el Evangelio de Juan vemos como ese antes, ¿no? Antes de que Jesús los llame como pescadores, vemos que ya hay como una interacción. Hay otra cosa muy importante para destacar allí de estos pescadores, que tenían mucha disponibilidad. Estaban dispuestos a seguir a Jesús. Claro, muy importante. Y a predicar el Evangelio. Y eso es una cosa muy importante. Claro. Porque el Señor nos hace un llamado, pero si nosotros no estamos dispuestos, tampoco nos vale de nada. Claro, muy importante. Entonces, con esto de os haré pescadores de hombres, podemos entender que Jesús desde el principio les está hablando de la misión que ellos iban a tener, ¿no? Podríamos decir que, si seguimos con esta ilustración de pescar hombres o pescar almas, ¿no? Podríamos decir que eso era precisamente lo que Jesús estaba haciendo al llamarlos como discípulos. Sí, ¿no? Jesús estaba pescando almas, ¿no? Y eso era lo que Jesús les iba a encomendar a ellos, ¿no? Jesús iba a convertir a cada uno de sus discípulos en otros que hicieran más discípulos, ¿no? Esto es eso de pescar hombres, ¿no? Es que así como yo estoy haciendo discípulos, vosotros también un día haréis discípulos, ¿no? Y esos discípulos harán discípulos, ¿no? Y ese es eso es a lo que llamamos también evangelismo, ¿no? Así es como una persona entra en ese compromiso con Jesús. Es porque alguien más se ha acercado para pescarle, entre comillas, ¿no? Para hacer discípulos, ¿no? Anunciarles la palabra. Claro, exactamente. Ahora, fijaos también que Jesús les habla en un lenguaje que ellos pueden entender, ¿no? Ellos son pescadores y Jesús les dice: yo os voy a hacer pescadores, pero de almas, pescadores de hombres. Esto es algo muy característico de Jesús, y es que Él enseñaba en un lenguaje comprensible para la gente que escuchaba. No en un lenguaje académico difícil de entender, que solo los que han estudiado más pues son capaces de seguirle el hilo, ¿no? Esto es lo que hoy en día tenemos en muchos profesores de universidad que son muy técnicos, o filósofos, y algunos maestros del mundo académico del más alto grado, pues vemos que su enseñanza es tan difícil de entender, ¿no? Que si no has ido año por año aprendiendo, ¿no? Pues no te enteras de nada, ¿no? Muchas de las filosofías, cuando las estudiamos, de los grandes filósofos, vemos que es así. Yo me acuerdo cuando estudiaba filósofos como Kant, ¿no? Que es tan difícil de agarrarlo, ¿no? Tienes que estar ahí rompiéndote la cabeza para ir entendiendo en profundidad toda su filosofía, ¿no? Pero Jesús se distingue en este sentido, ¿no? Y es que Él sabía cómo transmitir la verdad de Dios, las verdades más profundas, espirituales, de forma que las personas corrientes que le estaban escuchando pues pudieran entenderlo, ¿no? Y pudieran así conectar con Dios, ¿no? Y conocer la voluntad de Dios y ponerla en la práctica. Entonces Jesús va a transmitirles de esta manera a sus primeros discípulos que Él iba a encomendarles esta misión, que ellos también iban a hacer más discípulos. Y se lo va a decir de esta manera: vosotros que pescáis peces, si me seguís vais a pescar hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Diríais que esta misión de pescar almas es algo que
va a ser así para todos los discípulos de Jesús, no solamente en el primer siglo, sino llegando a nuestros días? ¿Creéis que esta misión es constante para todos los que seguimos a Jesús? Claro que Sí. Claro. Ajá. Esto lo vamos a ver cuando Jesús termina su vida aquí en la tierra, en lo que llamamos la Gran Comisión. Vemos cómo Jesús va a encomendar esto mismo a todos los que sean sus discípulos. Todos nosotros, si hemos adquirido este compromiso con Jesús, hemos sido llamados a pescar almas, ¿no? Ahora, en el fondo, como decimos, pescar almas es acercar personas a Jesús para que ellos también puedan adquirir ese compromiso. Es decir, llamar a otros en el nombre de Jesús. Muy importante que entendamos que cuando hablamos de hacer discípulos, no estamos haciendo discípulos de nosotros, ¿no? Yo no estoy haciendo discípulos míos, ¿no? Sino que estamos haciendo discípulos ¿de quién? Jesucristo. De Jesús, de nuestro Maestro, ¿no? Nosotros decimos en el nombre de Jesús o alguna cosa que dice gracias. No, de gracias a Dios. Claro. Claro. Entonces, si hacemos discípulos de Jesús, ¿qué les enseñamos? ¿Las palabras de Jesús o nuestras propias ideas y Palabras opiniones? Sí. No, Tenemos que darle a conocer a Jesús, darle Claro. a conocer. Esto es muy Lo que le importante. encomendó. Muy importante, porque a veces podemos equivocarnos en ese sentido, ¿no? De acercar a otros a Jesús, pero en el fondo también como hacerle nuestros discípulos, ¿no? Y transmitirle nuestras propias ideas y nuestras propias teorías y nuestras propias interpretaciones que pues pueden ser bastante desacertadas a veces, ¿no? Entonces no se trata de eso, no se trata de hacer personas como nosotros, y que a veces los misioneros se han equivocado en este sentido, de ir a otros países donde hay otra cultura, donde hay otras costumbres, enseñar la palabra de Jesús, pero también llevarles la cultura occidental del país de donde venían, y un poco como mezclarlo, ¿no?, con la enseñanza cristiana, casi como haciéndoles entender que para hacerse cristianos, para hacerse discípulos de Jesús, también tenían que aceptar la cultura occidental del país del que venían. Eso es un error, ¿no? No se trata de hacer que otros acepten nuestra cultura, ni lo que nosotros hemos aprendido, nuestra filosofía o costumbres que tenemos en la vida, ni nada de eso. Se trata de hacer discípulos de Jesús. Amén. Es decir, transmitir la enseñanza de Jesús. La gran enseñanza esa es lo que como se hizo en América, que fue muy duro, traumático, llevar la palabra, el mensaje cristiano de esa manera. Allá las culturas de pronto, digamos, un poco más desarrolladas, ellos tenían manera de llevar sus enseñanzas a las otras comunidades indígenas. Los incas, por ejemplo, ellos respetaban la cultura del otro, imponían un impuesto, y a los que dirigían esa comunidad los llevaban al Inca o a la ciudad, a Machu Picchu, donde sea, los llamaban y les enseñaba su lengua. ¿Para qué? Para que ellos transmitieran un poco lo que es esa cultura a ellos, pero sin que estos perdieran sus... O sea, es algo, donde el evangelismo se hubiese dado de otra manera en América, tal vez hubiese funcionado mejor o no hubiese sido tan traumático. Interesante, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo responden estos hombres al llamado de Jesús? Versículo 18. Siguiendo. Dejando todo. Dejando luego sus redes, le siguieron. Ajá. Y en el 20 tenemos algo parecido, ¿no? ¿Qué dice en el 20? Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien, entonces diríamos que
el compromiso que estos hombres estaban adquiriendo con Jesús como discípulos les llevó a tener que renunciar a ciertas cosas muy importantes, ¿no?, que tenían en su vida. En este caso significó dejar sus trabajos e incluso sus familias, ¿no?, para empezar esta nueva vida como discípulos de Jesús. Entonces, este compromiso significó un cambio muy importante en sus vidas. Pero ellos respondieron, ¿no? Ellos aceptaron el llamado y se convirtieron en discípulos. ¿Qué pensáis? ¿Diríais que existe una diferencia entre un cristiano y un discípulo? ¿O es lo mismo? ¿Qué opináis? Un cristiano, pues, en el contexto de enseñar, es lo mismo. Un discípulo de Cristo. No es lo mismo. ¿Quién piensa que es lo mismo un discípulo que un cristiano? Que levante la mano. ¿Quién piensa que ser un discípulo, o sea, que ser cristiano significa ser discípulo de Jesús? Ser cristiano Es igual, ser cristiano es ser discípulo. ¿Y quién piensa que hay una diferencia entre ser discípulo de Jesús y ser cristiano? Ajá. Bien, en realidad ser cristiano y ser discípulo es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Lo que pasa es que a veces hoy en día no se ha enseñado de esa manera. Pero es lo mismo. Cuando decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que somos discípulos de Jesús. Es decir, que hemos adquirido el compromiso del discipulado con Jesús como nuestro maestro, ¿no? De hecho, la palabra cristiano aparece en la Biblia, aparece en el Nuevo Testamento. Aparece por primera vez en el libro de Hechos, que relata la historia de la iglesia primitiva, del primer siglo, cuando Jesús ya se había marchado. Ese es el libro de Hechos, ¿no? Y vemos que nos dice que a los cristianos de a los discípulos de Antioquía empezó a llamárseles cristianos. Ahí es la primera vez que aparece. Dice que a los discípulos de Jesús se les empezó a llamar cristianos. Ahora, es interesante que esta palabra en su comienzo se cree que se utilizaba de forma despectiva, cristiano. Es decir, que eran los enemigos de Jesús los que llamaban así a sus discípulos de forma burlesca, ¿no? Cristiano sería como pequeño Cristo. Y realmente... Pero entre cristiano y discípulo sí hay diferencia. Bueno, lo dice, no dice. Un discípulo es un estudiante, un aprendiz, un seguidor. Y cristiano, dice, son aquellos que han formado el hábito de asistir a una iglesia. Estamos aprendiendo. Claro. Eso es como hoy en día se enseña muchas veces, pero en un sentido bíblico es exactamente lo mismo. Sí. Claro. Cuando decimos, Estamos también aprendiendo. claro, cuando decimos yo soy cristiano, pero aún no he adquirido un compromiso mayor como discípulo, eso es un error. Entonces no soy cristiano. Si no he adquirido el compromiso de discípulo, no soy cristiano. Claro. Un cristiano es alguien que ha respondido al llamado de Jesús y se ha hecho su discípulo. Eso es un cristiano, ¿no? Bien, entonces vemos que es lo mismo. Vale, y nosotros nos llamamos cristianos. Entonces, si nos llamamos cristianos, ¿qué estamos diciendo que somos? Discípulos de Jesús. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay muchos cristianos que asisten a la iglesia el domingo, pero luego ya... O sea, no... Y no solo en la católica, eso pasa en todas las iglesias. En todas, casi Claro. todas. Y aquí también, pero Claro. la católica más. Entonces vemos que si una persona dice que es cristiana, pero no es discípulo de Jesús, por ejemplo, que lo único que tiene es pues una práctica religiosa de acudir al culto o a la misa el domingo y también a otras ciertas tradiciones y prácticas cristianas,
pero poco más, no es realmente discípulo de Jesús, entonces ¿podríamos afirmar que esa persona es realmente cristiana? No, no lo es. Aunque diga que es cristiana, no realmente es cristiana. ser cristiano cuando tenemos contacto con un vecino, una vecina y le hablamos de Jesucristo. Eso forma parte de la vida cristiana, pero eso no nos hace cristianos tampoco. Forma parte, pero no nos hace cristianos. Pero es nuestra misión, ¿no? Ajá, es nuestra misión, sí. ¿Qué es lo que hizo de estos hombres que se convirtiesen en discípulos? ¿Qué es lo que hizo que pasasen de ser pescadores a ser discípulos de Jesús? La fe en Dios. Se convirtieron en lo que les enseñó. En el fondo lo que sucedió es que recibieron un llamado y ellos respondieron. Eso es lo que les convirtió en discípulos. Haber sido llamados por Jesús y haber respondido. Es exactamente lo mismo que hoy en día nos hace cristianos. Es ser llamado por Jesús y responder a su llamado. Ahora, ¿de qué manera dirías que hoy en día Jesús llama a personas, o nos ha llamado a nosotros, a ser sus discípulos? Porque en esta ocasión, en el siglo I, vemos que Jesús físicamente estaba allí, ¿no? Entonces Él se les acercó físicamente y los llamó, y ellos respondieron. Pero cuando Jesús resucitó, al final de su vida aquí en la tierra, Él físicamente se marchó. Entonces ya no se encuentra aquí de esa manera. Entonces, ¿cómo diríais que hoy en día Jesús sigue llamando, o cómo, si pensáis en vuestra propia vida, ¿no?, diríais que Jesús os llamó a ser sus discípulos? A través de otra persona. Por ejemplo, De los cristianos. a través de otra persona. la palabra. Ajá, a través de la A mí me mandó a ti. Te mandó a mí, ¿no? O sea, te mandó a ti. Fijaos que esto de os haré pescadores de Me hombres, cascó a mí. Jesús está diciendo precisamente eso, precisamente eso mismo, ¿no? Que Él iba a continuar llamando a otros a ser sus discípulos por medio de sus discípulos, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Os haré pescadores de hombres, está diciendo eso. Él te llama de alguna forma, no directamente, sino indirectamente está ofreciendo caminos. Te pone el camino donde tú tienes que empezar a seguirlo, pero no te dice, ven, no. Él ya pone la fórmula para atraerte, para que tú sigas ese camino. Te lo dice, pero de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces vemos que Jesús sigue llamando hoy a través de los que ya son sus discípulos, sigue llamando también por medio directamente de su palabra escrita, ¿no? Hay personas que se han convertido en discípulos de Jesús sin haber escuchado a nadie llamándoles, solamente leyendo esto. Sí. Han leído esto y se han dado cuenta de que Jesús les estaba llamando y han respondido, ¿no? Él también lo hace de otras maneras. Hay muchos testimonios de cristianos, esto sucede mucho en países islámicos, donde no hay un misionero allí que les hable de Jesús, tampoco tienen acceso a la Biblia, pero tienen un sueño. Están durmiendo y Jesús se les manifiesta en un sueño y les llama. Hay muchos testimonios así. Y ellos responden y se convierten en cristianos, ¿no? O sea, Esta mañana he oído yo en Radio Viva, ¿sí?, un testimonio que estaba contando un pastor. Entonces Jesús tiene sus maneras de llamar, ¿no? Pero en todas ellas, en todas las formas en las que Jesús llama, siempre su espíritu va a estar allí presente. Sea a través de un discípulo, sea a través de su propia palabra escrita, sea a través de un sueño, de la forma que sea, Jesús está presente de una forma espiritual llamando a esa persona. Hay unos se dice así, cienciólogos que estudian la ciencia. Ajá. Y ellos han llegado a la conclusión, porque no son soberbios, llegan a la conclusión de que sí hay un Dios.
que sí, Jesús es Él. Porque uno ve sus apuntes y lee, por ejemplo, a los científicos y termina, o sea, porque este señor pasó a creer. Y es bien interesante. Cristian, también hay otra cosa muy importante, que nosotros, por ejemplo, que somos los que somos extranjeros, aquí la mayoría somos, que estamos en nuestro país, el Señor nos ha hecho un llamado allí, y muchos allí no nos hemos convertido. Hemos tenido que venir a otro país para poder asistir a ese llamado que Jesús nos ha hecho. Pero no será por alguna cosa que le ha pasado o algo. No, por eso, porque muchas personas venimos con el propósito del dinero. Y después no es así. Pero resulta que no es realmente el dinero, sino el llamado que el Señor nos ha hecho. Es decir, uy, yo me voy para España, me voy a borrar, me compro una casa de 3 plantas, me compro el coche último modelo, pero resulta que no es eso. Ahora, cuando Jesús llama a alguien y esa persona no responde o rechaza el llamado, ¿creéis que ese llamado lo va a acompañar durante toda su vida o que tiene una fecha de caducidad? ¿Qué pensáis? Yo creo que siempre tenemos el llamado. Siempre va a estar ese mensaje. Siempre Jesús viene. Yo soy testigo de eso. Yo en Colombia yo tenía mi empleo, lo perdí por mentiras armadas, entonces eso me dio ira. Yo asistí a la iglesia allá y la familia y otras personas, vecinos y todo el mundo, o sea, yo veía que había una negación como de la verdad, del buen comportamiento, porque en Colombia no es que nos portemos muy bien, muchos subimos hasta de eso. Porque no hay una tranquilidad. Y uno como asalariado, como peón que es la mayoría de nosotros los colombianos, uno lo que busca es tener una tranquilidad, pero es que uno no la tiene, siendo pobre la tiene uno, porque los ricos están tranquilos allá. Entonces yo huía hasta de Dios, de verdad se los digo. ¿Y cómo es posible que yo huya allá y quiero cambiar todo y yo quiero ser yo? Y vengo acá y me encuentro con gente cristiana, mis amigos son cristianos. O sea, no hay otro tipo de personas que... Inclusive tengo a alguien que es de Cali, me lo encontré aquí, yo no lo conocía. Y él no va a la iglesia, pero lee la Biblia. Entonces se comparte y ahí era donde hablaba lo que usted dice. Es que cuando Dios lo pesca a uno medio ojea esto y ya queda Atrapado allí y creo que eso lo va acercando a uno más y más. Sí. Hay un versículo en una de las cartas del apóstol Pablo, si no recuerdo mal está en Romanos, que dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Es decir, que cuando Dios llama, su llamado va a estar durante toda la vida hasta que o la persona acepte o rechace hasta que se muera, ¿no? Pero el llamado va a estar allí, ¿no? Entonces, claro, entonces es el testimonio de muchos, ¿no? Que no aceptaron al principio, pero después acabaron respondiendo. Bien, otro punto interesante que tener en cuenta es que estos hombres sabían que aquella persona que les estaba llamando, de quien Juan el Bautista había dado testimonio y de quien ya estaban empezando algunos a creer que era el Mesías, sabían que se trataba de una persona santa y que ellos no lo eran, y que como tal, si aceptaban este compromiso del discipulado, eso iba a requerir un cambio total de vida en ellos. Esto, por ejemplo, lo vemos en el Evangelio de Lucas, que detalla un poquito más este llamado, y vemos cómo antes de llamarlos le va a pedir al apóstol Pedro, antes de ser apóstol por supuesto, e incluso de llamarse Pedro, Simón se llamaba, le va a pedir que le deje utilizar su barca para enseñar desde ella a la multitud, ¿no? Entonces, después de enseñar a los que se habían reunido en la playa y los pescadores, estos pescadores están ahí escuchando, Jesús va a hacer un milagro, porque le va a decir a Simón y a su hermano y a los que estaban con él
que echen la red para pescar. Pero ellos habían estado tratando de pescar toda la noche y no lo habían logrado. Aún así lo van a hacer y van a encerrar una gran cantidad de peces en la red, ¿no? Entonces, cuando Simón ve el milagro y se da cuenta de quién es Jesús, al que ha estado escuchando enseñar, pues le va a decir: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. ¿Os acordáis? Eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pero Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿No? Entonces, estos hombres sabían que si ellos aceptaban el llamado de Jesús, esto iba a significar un cambio radical en sus vidas y que ya no iban a poder seguir viviendo como estaban viviendo. En el fondo volvemos a lo mismo que veíamos en el día anterior, que Jesús predicaba el arrepentimiento. Jesús le decía a todos que el reino de Dios había llegado y que para entrar en él debían estar dispuestos a un cambio total en sus vidas. Debían estar dispuestos a aceptar el gobierno de Dios y dejar de ser ellos mismos los que dirigiesen su vida a su manera. Y este es el corazón del discipulado. ¿Podría ser esa la diferencia entre un cristiano y un discípulo, que es el compromiso? Claro, entre alguien que se llama cristiano pero no ha adquirido ese compromiso, y alguien que se llama cristiano y realmente es cristiano porque sí que ha adquirido ese compromiso, ¿no? Y con la iglesia entonces seríamos el compromiso para continuar y saber que se continúa desde la iglesia. ¿Sería el bautismo? El bautismo representa este compromiso. ¿Sí? La iglesia es la comunidad de discípulos de Jesús. Es el conjunto de personas que han respondido al llamado de Jesús. Pero he visto que es bien difícil lo del Espíritu Santo, porque hay gente que ha durado 2 o 3 años y no lo ha recibido o lo recibe. Ni tampoco todos los que van a la iglesia son cristianos o son discípulos de Jesús. Hay personas que acuden a una iglesia pero que aún no han respondido al llamado de Jesús. Simplemente lo hacen pues con otras motivaciones, por tradición. Y cuando dicen que recibieron el Espíritu Santo, son bautizados, se van, vuelven a caer en el pecado. O sea, ¿qué sucedió allí? Porque si uno recibe el Espíritu Santo o no fue el Espíritu Santo. Porque es que uno ve casos, pues perdona que lo plantee aquí, pero que yo veo otros casos. Y uno se pregunta, porque a mí me daba temor desde que lo voy a decir, yo no voy a tener un compromiso si yo voy a hacer lo mismo que fulano. Claro. Bien, para entrar en este compromiso con Jesús, para convertirnos, como llamamos, ¿no?, en discípulo, en cristiano, sí que es importante que entendamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y que realmente estamos dispuestos a empezar una nueva vida donde le vamos a seguir a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que vamos a dejar atrás todo aquello que le llamamos el pecado, ¿no? Pero esto no significa que no vayamos a tropezar, ¿no? Porque no hemos alcanzado la perfección. Entonces, como discípulos de Jesús, y también lo vamos a ver en el Evangelio, muchas veces los discípulos de Jesús se equivocaban y tropezaban y pecaban, ¿no? Entonces, ser discípulo de Jesús no significa que no vayamos a pecar. Ahora, no deberíamos nunca de pecar voluntariamente, porque ya hemos renunciado a eso. Pero aún así, a veces nos topamos con esta realidad, y es que cedemos a la tentación. O nos equivocamos de múltiples formas y pecamos, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, debemos de reconocerlo delante de Dios, humildemente, arrepentirnos y afianzarnos en el compromiso que hemos adquirido con Él, ¿no?, como sus discípulos, y abandonar ese pecado para continuar con este camino que hemos emprendido siguiendo a Cristo, ¿no? Me gustaría añadir que cuando eso le ocurre, cuando nos ocurre a nosotros, lo estamos diciendo ya, pero cuando le ocurre a otra persona,
también porque muchas veces nos pasa, que lo vemos en otra persona y eso nos separa a nosotros. Tenemos que ser maduros para comprender que eso nos pueda pasar también a la otra persona y que pueda, porque eso a nosotros nos puede apartar de nuestro camino. Claro. Saber cómo reaccionar cuando lo vemos en otra persona. Claro. A veces se tiene el falso concepto, ¿no?, de que la iglesia es perfecta, de que si una persona es cristiana, entonces ya es como Jesús. Entonces, claro, entonces luego le ve a esa persona con actitudes o con decir palabras o hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseña, y entonces, claro, uno como que se desengaña, ¿no? Y dice, bueno, pues si esta persona es cristiana y hace esto, entonces pues uno se aparta, ¿no? Es una gran piedra de tropiezo. Pero yo lo que veo más triste es cuando otra persona está haciendo algo que no es debido, bueno, y el otro cristiano está allí antes criticándolo y eso es lo que más me duele a mí. No es la persona que está haciendo las cosas, sino el que está criticando, lo veo, el que está ahí tirando cizaña. Y claro, eso es para mí eso es un gran error. Claro, pero pues... Ser parte de los 144.000 podría ser aquel que realmente está sin esos pecados, o sea, que haya dejado. Es lo que llama esos 144.000. Claro que por ahí dicen que ya están, pero, o sea, eso pero son 144.000. Yo creo que eso es otra cosa. Sí. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos aún. Por ahí hablan de 144.000. Sí, en el Apocalipsis, sí. Pero no eso lo dicen los testigos de Jehová. Bien, entonces, ser discípulos de Jesús lo que nos hace es ser discípulos, ¿no? No somos aún como Jesús, ¿no? Pero estamos aprendiendo de Él, ¿no? Entonces, en nuestro aprendizaje a veces nos vamos a equivocar y vamos a ver a otros hermanos que se equivocan, ¿no? Y no deberíamos nunca adoptar esa actitud rígida de criticar, de juzgar, de tirar piedras, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Deberíamos demostrar misericordia y ayudarles a levantarse cuando han caído, ¿no? Ni tampoco deberíamos de ser tan estrictos con nosotros mismos cuando caemos que nos apartemos de Dios y que pensemos que nosotros no valemos para esto, no podemos ser discípulos porque mira, he vuelto a pecar con esto, ¿no? Al contrario, deberíamos de acercarnos a Jesús en arrepentimiento sabiendo que Él nos perdona, ¿no? Y que su llamado sigue, que Él nos ha llamado a ser discípulos. Entonces, siendo discípulos, estamos aprendiendo. Nos equivocamos a veces, pero hemos adquirido ese compromiso. Dios se fija en nuestros corazones, sabe si realmente le hemos entregado nuestro corazón, si realmente hemos adquirido ese compromiso con Él, o si solamente es fachada lo que tenemos. Eso Dios lo ve. Y si realmente tenemos ese compromiso, pues podemos levantarnos cuando caemos, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Y vamos a crecer. Jesús va a continuar enseñándonos y transformándonos. Es que asusta bastante cuando dice, bueno, no lo he leído aquí, pero sí se ha dicho, es mejor que no me hubieses conocido. Y después de haberme conocido, echar un pie atrás. Dice. O sea que eso asusta porque uno se equivoca y uno dice, pero si entro, entonces va a ser. Claro. Pero eso está bien porque tienes temor a Dios. Sí. Eso lo confundíamos. Pero el problema, claro, el problema está aquí. El problema está en pecar y aceptar eso sin arrepentirse y apartarse de Dios. Ese es el problema, ¿no? Pero si pecamos, que pecamos, ¿no? Y claro, nos damos cuenta y nos arrepentimos porque hemos adquirido un compromiso con Dios, Él nos ha llamado y hemos respondido, entonces Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a perdonar. Pero el problema estaría en que pecamos y entonces ya no queremos arrepentirnos y volvemos atrás y renunciamos a la vida en Cristo que hemos empezado para volver a esa antigua vida, a ser quien éramos antes, a esa vida de pecado. Ese sería el problema, ¿no? La tragedia.
tragedia total. Bien, tenemos que terminar. ¿Cómo podemos aplicar, aunque ya hemos estado trayéndolo a nosotros, ¿no?, lo que hemos leído hoy, pero cómo podemos aplicar el texto de hoy a nuestras vidas? Que cuando pequemos tenemos que arrepentirnos. Ajá. Primero de todo, esto nos puede o nos debería reflexionar en el gran compromiso que hemos adquirido con Cristo si nos llamamos sus discípulos, ¿no? Es que Él nos ha llamado y hemos respondido, ¿no? Entonces ahora le hemos aceptado como nuestro Señor y estamos aprendiendo de Él, ¿no? Esto es lo que significa que somos discípulos. Otra forma de aplicarlo es que, bueno, es pensando qué son aquellas cosas que nos impiden ser discípulos de Jesús o por lo menos nos lo dificultan, ¿no? En el caso de los pescadores vemos que ellos dejaron mucho atrás, ¿no? Dejaron lo que estaban haciendo, a lo que se estaban dedicando, e incluso dejaron atrás familiares, ¿no? Aquí dice que dejaron a su padre Zebedeo. A veces también la propia familia puede impedirnos ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos van en contra de Jesús. Quizá porque se burlan de nosotros si adquirimos ese compromiso, nos critican, nos persiguen, O porque no quieren dejar las cosas del mundo. Y no Claro. quiere que nadie les diga que eso está mal. Pero Mateo está diciendo que él vino para hacer diserción, o sea, Claro. Iba a dividir las familias por su causa. Claro. Entonces, para una persona, quizá es nuestro caso, ser discípulo de Jesús pueda significar tener que romper relaciones, amistades e incluso familiares. Muchas, ¿no? No significa odiar a esas personas, no es eso. Pero sí tener que romper esas relaciones o distanciarse hasta cierto punto para poder seguir a Jesús. Pero también lo distancian a uno. Uno a veces tiene una vida aquí, los amigos ya no lo vuelven ni a hablar a uno de lo que hablaban antes. Pero entonces no eran amigos, Claro. que merecieran la pena. A veces son las propias personas que se distancian, ¿no? O en el caso de, vemos que ellos se estaban dedicando a la pesca y en su caso tuvieron que renunciar a ello. También nosotros hoy en día, para ser discípulos de Jesús, hay pues cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, quizá a veces pueden ser hobbies, ¿no? Yo recuerdo el caso de un pastor que su hobby era el ajedrez, hasta tal punto que él dedicaba horas y horas a eso, ¿no? Porque lo llevaba ya a un grado de profesionalidad. Competía, ¿no? Pero él, cuando se dio cuenta de que Jesús lo llamaba y que de que si él quería seguir manteniendo ese nivel en el ajedrez iba a requerir tantas horas de su tiempo que no iba a poder dedicarse al servicio de Cristo como era debido, pues él tuvo que tomar una decisión y él escogió renunciar al ajedrez, por lo menos a ese nivel, para poder dedicar su tiempo a servir al Señor como lo había llamado. Y así podríamos poner un montón de ejemplos, desde la televisión, las redes sociales, todo tipo de hobbies, el fútbol, e incluso trabajos y profesiones. A veces seguir a Cristo va a requerir no realizar ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque me ocupan tanto, me absorben tanto, que no me dejan tiempo para seguir a Jesús. No me dan tiempo ni para estudiar su palabra, ni para formar parte de la comunidad cristiana, a la que llamamos iglesia, ni para nada más, porque eso me absorbe totalmente, ¿no? Me esclaviza. Entonces tengo que tomar una decisión y un paso de fe, si quiero seguir a Jesús, ¿no? Entonces vemos que seguir a Cristo también va a requerir muchas veces una renuncia. Cristian, perdón. También se nota